Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Hace unos par de meses comenzamos una serie que se llama Luchas Internas. Todos nosotros tenemos luchas internas, todos nosotros de alguna manera u otra tenemos áreas en nuestras vidas en las cuales constantemente estamos peleando, constantemente estamos luchando, ¿verdad? Pero una de las luchas internas de las cuales todos luchamos es la lucha contra la carne, ¿verdad? La lucha contra la carne. Y voy a leer el versículo clave de esta serie, cual hoy es el final de esta serie, ¿verdad? Dice en Gálatas 5, 16 a 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer palabra de Dios. No es la palabra del pastor ni la palabra de la iglesia Piedra Angular Internacional. No es la palabra que se inventó Dulce o Carmen o Roger o él, nadie. Es palabra de Dios. Dice Gálatas 5, 16 a 21, dice: digo pues, andar en el Espíritu. Dios quiere que aprendamos a andar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no satisfagamos los deseos de la carne. Cuando tú no andas en el Espíritu, la carne domina sobre tu vida, ¿verdad? Dice, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu. Cuando tú no desarrollas o cultivas una vida espiritual, una comunión con Dios, tu carne lucha contra Dios. Por eso hay gente que no está en la iglesia, porque están tan llenos de su carne que luchan para venir a la iglesia y creen que venir a la iglesia es una obligación del pastor. El venir a la iglesia es un deseo que se basa en tu relación con Dios. Cuando yo voy a ver a mi esposa, no es una obligación. Tengo que ir a ver a mi esposa. No, es un deseo. ¿Por qué? Porque he cultivado una relación con ella. Tengo una conexión con ella. Algo nos une espiritualmente que me hace hacer cualquier sacrificio para estar con mi esposa. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Dios te dice no. Dios te dice lucha, batalla. Dios te dice ven a la iglesia, levántate a orar. Algunos de ustedes, Dios los ha levantado a orar y ustedes están, no, yo quiero dormir. Estoy roncando como un cochino, yo quiero seguir roncando. ¿No? Yo quiero dormir, yo quiero seguir viendo películas. Yo quiero estar haciendo otras cosas, yo no quiero orar. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que querráis. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú no haces lo que tú quieres, ¿verdad? Porque el Espíritu, súbeme el número 1, el Espíritu, aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu dice, y en eso se ponen sí para que no hagas lo que queráis, porque el Espíritu te va a decir no estés hablando con otras personas que no sean tu esposo, no estés haciendo esto, no estés haciendo aquello. El Espíritu te va a decir y te va a guiar. Amén. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Qué ley está hablando aquí? La ley del pecado de la carne, la ley carnal, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
dice, a las cuales yo os amonesto, y como os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. So, cuando tú luchas, cuando tú no caminas en el Espíritu, tú estás cayendo en una de estas cosas. Y el Señor nos amonesta y nos dice, ¿sabes qué? No vivas bajo la ley de la carne, porque entonces se va a manifestar estas situaciones, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la laxivia. ¿Qué es la laxivia? Los deseos incontrolados por satisfacer la carne, ya sea a través de las drogas, el alcohol, a través de el sexo ilícito, a través de cuestiones así, etcétera. ¿No? Entonces, el Señor nos amonesta de estos. Hoy voy a hablar de la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual abarca el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, las orgías, la zoofilia y todas las otras cosas que son pecados sexuales, ¿verdad? ¿Qué es la inmoralidad? La inmoralidad sexual es un acto que se atribuye a acciones sexuales que van en contra de convención, que van en contra de la moral. La inmoralidad es una condición o actitud que no sigue los perímetros de tu moral y actúa en contra de la persona, llevándolo a hacer lo malo a un contexto determinado. Las actividades inmorales sexuales se consideran incorrectas según las normas de conducta de una sociedad, de una cultura o depende de la época. En los 10 mandamientos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? El mandamiento número 7, el mandamiento número 7, el Señor nos amonesta y nos dice, no cometerás adulterio o inmoralidad sexual. No cometerás adulterio. Dios quiere que nosotros nos alejemos de la inmoralidad sexual. Muchos de nosotros caemos en la inmoralidad sexual desde niños, desde pequeña edad. Yo me acuerdo que cuando tenía 6, 7, 8 años, es común en los países del mundo dejar a los niños que vayan a la casa del vecino. Vas a la casa del vecino. Vas a pasar la noche con tu amigo en casa del vecino. Nunca dejes tu hijo en casa de nadie. A que se quede a dormir. Porque tú no sabes la condición espiritual, moral y ética de la persona. Nunca te vayas a quedar. Aunque el niño te esté rogando, la niña te esté, papi, déjame pasar la noche, hacer una pijamada, como les dicen, en casa de Juancho. No. Porque tú no sabes la moralidad de esas personas. Así es como violan a los niños, los propios amigos. Los empiezan a tocar. Pues yo a la edad de 7 años, había unos vecinos que nosotros teníamos cruzando, ¿verdad? Y ellos tenían negocios de camiones, ¿no? Llevaban arena, construcción y todo eso. Y un día yo entrando, estaba uno de ellos con su esposa y sus niños viendo pornografía. Enfrente de sus niños, viendo pornografía. Y yo a esa edad empecé a ver pornografía. Y de ahí empecé a caer en la inmoralidad sexual. En la inmoralidad sexual. Y muchos de nosotros pasamos por esas situaciones. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo que te salva y poco a poco te va limpiando. Poco a poco te va transformando. Poco a poco te va libertando.
Amén. Ahora, ninguna condenación hay por alguna situación del pasado, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 18, 20 dice: huyan del pecado sexual. ¿Quién dice eso? Dios. Huyan. O sea, ¿qué es huir? Salir corriendo. Tú ves un león y tú no le dices: ay, qué lindo león, déjame darte un abrazo y déjame darte eso. ¿Por qué? Porque si es un león salvaje, te va a hacer un almuerzo de ti va a ser en ese momento. Dicen: huyan del pecado sexual, corre de eso. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Versículo 19. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? En nosotros mora el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos fue dado, ¿verdad? Y está dentro de nosotros. Esa es la bendición que tenemos los hijos de Dios, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y porque el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que entender que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Sino que ya no es mío para yo hacer lo que se me pega la gana, sino le pertenece a Dios. Sí, si tú llevabas una vida inmoral, el enemigo constantemente te va a estar atacando con esas cosas. Y ahí es cuando tienes que someter tu carne, ¿verdad? Someter la carne, renunciar a eso y buscar la santificación. Dice: no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ya Dios te dice: tú ya no puedes estar haciendo lo que tú quieres. Dice: porque Dios los compró con alto precio. Con un precio grande Dios nos compró. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Jesucristo. Dice: por lo tanto, dice, honren a Dios con su cuerpo. Esto es poderoso. A mí me ha golpeado eso muy grande, porque Dios quiere que lo honremos, no tan solo de labios, sino con nuestro cuerpo. Honremos a Dios, con nuestra manera de vestir, honremos a Dios. Yo voy a hablar más acerca de eso. Dice 1 Corintios 6, 9, 11, dice: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Ahora, si hiciste algo por accidente, pero que mentalmente tú sabes que está mal, y lo haces una, y lo haces 2 veces, y lo haces 3 veces, y lo haces 4, 5, 6 veces, y para ti eso es normal. Eso es lo que hacen. Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan, que voluntariamente se tiraron, voluntariamente sabían que estaba eso mal, y ellos mismos se dieron a eso. Los que se entregan a los pecados sexuales o rinden cultos a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutas, o practican la homosexualidad, o son ladrones, avaros, borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando tú te das a algo, no puedes heredar el reino de Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Idolatría. Idolatría es todo lo que tú adoras, dándote tú a eso. El drogadicto adora las drogas, está buscando eso constantemente. Se vuelve su Dios. El borracho busca el alcohol constantemente, porque eso es su Dios. A eso él se rinde.
El que ve pornografía, ese es su Dios, porque eso a él se rinde, busca estar viendo esas cosas, busca rendirse a eso. ¿Por qué? Porque le satisface, le da placer. Dice, algunos de ustedes antes eran así, pero ahora son limpiados. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Fueron hechos santos. Ahora tú eres santo, tú eres santo. Ahora Dios te ha llamado santo. Dios te ha santificado. Él dice que quita tu pecado, lo echa a las profundidades del mar y no se acuerda nunca más de eso. Dice, fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. El pecado, yo voy a tomar una pausa aquí porque el pecado sexual te abre puertas espirituales, maldiciones espirituales para tu vida. Abre puertas a posesión de demonios que buscan infiltrarse en tu vida para poder sentir los placeres de la carne. Ahora, Dios quiere que sus hijos, nosotros, seamos santos. Ya vimos que el pecado sexual te afecta en muchas áreas. Yo estaba escuchando un predicador que dice que hay veces hasta el pecado es causante de la muerte prematura antes de tiempo. No estoy seguro de eso, no tengo una corroboración bíblica, pero me dio sentido. Ahora, lo que yo sí sé, que yo he conocido personas que antes de envolverse en esas cosas estaban bien, pero una vez que empezaron a pecar sexualmente, se empezaron a volver medias tormentosas, ya escuchaban voces, ya eran atormentadas en las noches. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una relación sexual con otra persona, esa persona no tan solo tú tienes una relación sexual con esa persona, sino con todas las personas que esa persona ya tuvo relación sexual. Y todos los espíritus que carga esa persona, todos los demonios que traían las otras personas, te los transfiere a ti. Y por eso no puedes. Quieres salir de esas cosas y ya no puedes. ¿Por qué? Porque estás atado. Es como una telaraña donde tú te atas y quedas atado. Solo Dios puede romper ese yugo. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos santos, que caminemos en santidad, que aprendamos a vivir para Dios en esa área en santidad. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3 dice, se decían unos a otros, están hablando de allá en el cielo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Dios es un Dios santo. Dios vive en la santidad. Dios está puro. Y porque Él es santo y porque Él es puro, Él demanda que sus hijos sean de esa manera. Él pide que sus hijos sean de esa manera. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Porque en el Salmo 24, versículo 3 al 6 nos dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede subir? ¿Quién puede estar en su lugar santo? O sea, hay personas que suben al lugar santo. Hay personas que pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas
en el versículo 4 dice, los de manos limpias, o sea, que ellos se purifican, de corazón puro, ellos limpian su corazón, renuncian a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, renuncian a toda maldición ancestral. Mi esposa y yo no sé por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir. Mi esposa y yo estamos haciendo un ayuno juntos. No les voy a decir de cuánto tiempo, pero es un ayuno juntos. Y tenemos una lista en la cual estamos ayudando. Y una de ellas es romper toda maldición de impureza sexual en nuestras vidas. Renunciando a toda atadura almática de personas previas. Haciendo todo tipo de renuncias por si acaso, porque uno nunca sabe. ¿Quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro. Mira lo que dice, que no se rinde culto a los ídolos y nunca dice mentiras. O sea, la persona que no se rinde a los placeres sexuales, a la perversidad sexual y se limpia delante de Dios, es la que puede venir a la presencia de Dios. Por eso hay mucha gente que está en una iglesia y porque su corazón no está puro, no está limpio. Y no es nada más de eso, pero estoy hablando en general. No pueden levantar las manos ante Dios. No pueden alabar a Dios. No pueden abrir su boca. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay algo en el corazón que no permite darle una adoración completa a Dios, porque esas personas saben que dentro de ellos hay algo que no está bien delante de Dios. Cuando uno está mal delante de Dios, no puede adorar a Dios. Se siente uno avergonzado. Se siente uno sucio, asqueroso delante de Dios. Se siente uno como que no pertenece en la casa de Dios. Se siente uno como que la oveja negra del lugar. Pero cuando estás limpio de corazón, cuando estás puro de tu corazón, tú puedes levantar tus manos. Tú puedes adorar a Dios. Amén. Tú puedes llorar delante de Dios, tirarte al piso, postrarte al piso. Y aunque te llenen la cara de moco por lo mucho que estás llorando, a ti no te importa, porque tu corazón está limpio delante de Dios. Tú puedes levantarle una alabanza a Dios, una alabanza pura, una alabanza santa delante de Dios, porque sabes y reconoces que estás delante de la presencia de Dios. Y tú puedes estar en tu cuarto, como el cuarto de oración que ustedes tienen, y hacerlo ahí. Pero cuando uno está mal, ni te puedes acercar al cuarto de oración. Ni te puedes acercar, ni puedes orar, ni puedes estar, porque algo está interfiriendo entre tú y él. Es como cuando los esposos, hubo una pelea, una discusión así, que se agarraron del moño y se tiraron de almohada, y tiraron todo eso, después de que terminaron de pelear, no se pueden abrazar, ni ver, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque hay algo que interrumpió esa comunión. Así es el pecado, la inmoralidad sexual. Hay algo que impide que tú tengas una comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 6 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. Que seamos, no los santos que veíamos en la iglesia católica, ¿verdad? Que los ponen en estatuas, en fotos, y te ponían aquí en una kiwa aquí en el pie, que tenía una foto de un santo, que eso era pura brujería, que era lo que es la verdad. Eso no se refiere a
Él quiere que nosotros caminemos como hijos de Dios, aprender a caminar en santidad. Ahora, tú no eres santo de un día para otro. Es un proceso que lleva. Un proceso. Primero tienes que aprender a entender la naturaleza de Dios. Tienes que entregar tu vida y tu corazón a Dios. Es una tristeza. Yo estaba hablando con un grupo de jóvenes del servicio de aquí y les estaba diciendo, ¿saben qué? Quiero que empecemos un grupo de adultos jóvenes. Y habían dos jóvenes, dos damas jóvenes, no sé, 21, 22, 23 años. Y cuando les dije, vamos a empezar un grupo de adultos jóvenes, lo que ellos hicieron fue así. Hicieron una cara como que... Pero cuando tú estás lleno de Dios, entregado a Dios, entonces vamos a abrir un grupo de damas. Tú estás, oh, yes, vamos a hacerlo. Vamos, un grupo de hombres, vamos a hacerlo. Vamos a juntarnos, vamos a echar guerra espiritual, vamos a caminar con Dios, vamos a crecer como hombres. Las damas como damas. Pero el que no está puro en el corazón, eso se le hace una pesadez. Ay, una pesadez venir a los cultos. Una pesadez estar yendo. El pastor quiere que vengamos a orar todos los martes. Ay, qué pesadez. Ahora vamos a hacer 21 días de oración empezando el año. Ay, yo no voy a estar 21 días para venir a orar a la iglesia 1 hora. Déjame decir, el carnal no le va a gustar eso. El que está regido por la carne, ay, 21 días, pero que el pastor no entiende que yo trabajo, ¿verdad? Que yo de esto y que yo no, yo también trabajo, pero yo deseo 21 días de oración. Mira, cuando se acaban los 21 días de oración, no vas a querer parar. Es lindo entregarse a Dios, buscar la voluntad de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos santos, ¿verdad? La voluntad de Dios es que seamos santos. ¿Qué es la santidad? La santidad simplemente es que tú te apartes para un propósito específico. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo me tengo que santificar. Yo me quiero separar para poder hacer la voluntad de Dios. Yo me casé con mi esposa. Entonces ahora yo me tengo que santificar para mi esposa. Eso quiere decir que yo tengo que renunciar a todas las otras mujeres. Eso quiere decir que yo no puedo estar bloqueando con otras mujeres. Eso quiere decir que yo no puedo estar chateando con otras mujeres. O actuando de una manera así, coqueteando con otras mujeres. ¿Por qué? Porque me estoy santificando para mi esposa. Aunque esté lejos. Aunque yo esté en el trabajo. Esto significa la santidad, separarte para un propósito específico. Te casas, te separaste para un propósito específico, que es el matrimonio. Y eso es lo mismo con Dios. Tú te santificas, tú te separas para Dios para un propósito específico. El que quiere ir a la universidad, sacar una carrera o hacer un negocio, se prepara se santifica, se separa para ese propósito específico. Y no permite que nadie la saque de ese propósito o lo saque de ese propósito, porque su meta es tener éxito en eso. Tener éxito en tu relación con Dios. Y para eso tienes que separarte con un propósito. Eso quiere decir que hay cosas que ya no vas a poder hacer. Que antes eran normal para ti. Que antes eran ok para ti. Que antes tú no recibías convicción para tu vida. Pero que ahora ya no puedes hacerlo. Ahora ya no puedes estar viendo películas con escenas exageradamente sexuales cuando tú sabes que tú batallabas con eso.
¿Mm? Cuando tú sabes que ya batallabas con eso, tú te tienes que separar. No, yo ya no puedo estar viendo eso. Ya no puedes juntarte con personas que se les hacía fácil ser inmorales sexualmente. Ahora ya no puedes juntarte. ¿Por qué? Porque te estás separando para Dios. Te estás separando para tu esposo. Por eso uno cuando está casado no se puede estar juntando con cualquiera. Si estás casado, júntate con matrimonios que te ayuden a ser mejor. Hay matrimonios que viven una vida mejor que tú como matrimonios. Con esos te debes de juntar. Que te van a ayudar, que te van a retar a hacer, que tengas un matrimonio de acuerdo al diseño bíblico. No buscarte amigos o amigas que te van a decir, ¿sabes qué? Déjalo. Déjalo. Hay muchos pescados en el mar. Mándalo, bótalo. O bótala a ella. Hay muchos pescados. ¿Cómo se llama? Sardinas en el mar. Sardinas en el mar. Hay muchas sardinas en el mar. No mujeres que te van a aconsejar así, sino que te van a decir, ¿sabes qué? No, lucha por tu matrimonio, lucha por ese hombre, lucha por esa mujer. Dobla rodillas por tu matrimonio. No permitas que el diablo tome ventaja. Había un testimonio de un hombre que en la iglesia no daban ni 5 centavos por él. Y ahora él tiene la iglesia más grande en Venezuela. La iglesia más grande, donde hacen comidas, donde hacen esto, donde hacen aquello, pero no daban ni un peso por él. Tú nunca sabes. Tú nunca sabes. Solo Dios tiene que ser el que te guía y te dirija para eso. ¿Verdad? Hay situaciones. La santidad es el concepto fundamental de nuestro caminar con Cristo. Tú no puedes decir que eres cristiano y no buscar la santidad y no desear la santidad, porque tu deseo por Dios te va a llevar a separarte, te va a llevar a apartarte, te va a llevar a que busques más de Dios, a que camines para Dios, a que ayunes, a que busques personas que te van a ayudar a crecer espiritualmente hablando. Ya juntándote con las mismas personas, las mismas amistades mundanas de antes, ya te va a empezar a ser engorroso. Cuando yo llegué a la iglesia me convertí en un grupo de hombres. Algunos de ellos eran pandilleros, algunos de ellos vendían drogas, algunos de ellos hacían esto, hacían lo que lo otro. Pero llegó un punto de mi vida donde yo me empecé a apartar de ellos, porque aunque algunos de ellos continuaban yendo a la iglesia, no se habían entregado a Dios. Seguían con sus malas mañas, seguían con sus cosas, seguían con eso. Entonces ya a mí me chocaba. Había uno de ellos, mi amigo Jimmy. Y él y yo hablábamos, me decía, we have to separate from them. Tenemos ya que separarnos. Él fue pandillero y ya tenemos que separarnos ya. Ya no quiero, I don't want to do that mess anymore. Ya no quiero estar embarrándome en esas cosas ya. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer todo eso. Ya no voy a juntarme con ellos. Y nosotros hablábamos de esas cosas. Y pasaban los años y las personas con los mismos problemas, siempre andando, haciendo cosas, emborrachándose, teniendo problemas aquí y allá y todo eso, y nosotros avanzando para Dios, avanzando para Dios, avanzando para Dios. Nunca crecieron, nunca maduraron. Mucho deseo para hacer cosas para Dios, pero nunca lo pudieron hacer porque no hubo una entrega, no hubo un rendimiento, no hubo un deseo por agradar a Dios.
Porque cuando caminas en la carne estás luchando contra Dios y hay algo en ti que no permite que tú crezcas, que tú avances, que tú camines para Dios. Y vas a estar estancado en el mismo hoyo 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 20 años, 40 años. Hay gente que pasa toda la vida y cuando están en el lecho de la muerte ellos dicen: si yo me hubiera rendido a Dios, si yo hubiera escuchado al pastor Israel, si yo hubiera escuchado lo que me habían dicho el otro pastor, si yo hubiera escuchado a mi apóstol, si yo hubiera hecho lo que me decía Dios, hubiera hecho tantas cosas para Dios. A mí eso me da terror. Llegar un día al hecho de la muerte y saber que yo no hice lo que debería de hacer. ¿Por qué? Porque preferí andar en la carne, andarle rienda suelta a los deseos carnales. Dios a lo largo de las Escrituras nos exhorta, nos motiva a que vivamos una vida santa, a buscar la santidad en todas las acciones y actitudes de nuestras vidas. La santidad no nada más es en las partes íntimas, la santidad es en tu boca, en tu pensar, en tu confesión, en tus actitudes hacia otras personas. Tú no puedes estar tratando mal a otro. ¿Por qué? Porque esa persona también es hijo de Dios. Y cuando tú tratas mal a alguien, tú estás tratando mal al Dios que vive dentro de esa persona. ¿Qué significa la santidad? ¿Y por qué es tan importante nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Porque está conectada con la conexión íntima entre Dios y tú. So Dios quiere que saques toda área de tu vida. Sigamos, la voluntad de Dios es que seamos santos, entonces aléjense de todo pecado sexual, dice. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad. O sea, tú no le puedes decir a Dios: hazme santo. No, porque esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Hazme santo. Dice, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. So, cada uno controla su cuerpo. Por eso tú me oyes siempre decir yo: Padre, presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de ti. Versículo 5 dice: no andes en pasiones sensuales como viven los paganos. ¿Quién es el pagano? El que no conoce a Dios. Dice que no conoce a Dios ni su voluntad o sus caminos. ¿Qué son pasiones sensuales? Yo estaba buscando qué es una pasión sensual. La sensualidad está relacionada con la estimulación sexual hacia la otra persona. La sensualidad, está diseñada para levantar atención, para que otros tengan enfoque y deseo y atracción física de esa otra persona hacia uno. Por eso la Biblia nos enseña a que vivamos decentemente en la manera en que nos vestimos. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, tú no puedes andar provocando a las mujeres, especialmente a las de la iglesia. No puedes estar provocándolas. Y si eres mujer, no puedes estar provocando a los hombres vistiendo indecorosamente, revelándolo todo.
es sensualidad. Hay gente que utiliza la sensualidad para poder adquirir una posición en el trabajo, para poder adquirir ayuda financiera, para poder adquirir algún tipo de beneficio o algún tipo de apoyo hacia esa persona, y utiliza la sensualidad como una arma para eso, y eso es pecado. Eso Dios lo condena. Dios quiere que vivamos en santidad, que aprendamos a vivir decente y decorosamente. Tú puedes vivir bien, vivir a la moda y estar y no causar ningún tipo de atracción del sexo opuesto. Vivir en santidad es una decisión que debemos de tomar todos los días. Yo, en mi juventud, tenía un amigo colombiano y él y yo compartíamos un apartamento para ayudarnos financieramente. Y él decía, y yo no entendía porque yo era nuevo en los caminos del Señor. Y él decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo me ponga hoy? Y yo decía, qué ridículo este tipo, ¿no? Qué ridículo. Señor, ¿qué tú quieres que yo me ponga hoy? ¿Está bien que yo me ponga esto? Y él mismo se echaba broma. No, con esto voy a estar provocando a las hermanas. Esto no me lo voy a poner, you know? Y él hablaba así. Pero un día entendí la razón por qué él hacía eso. Vivir en santidad es una decisión que debemos de tomar. Ya con esto termino. Todos los días. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, lo que siempre confieso, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Mientras estemos en esta tierra, nuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Dice, santo y agradable a Dios. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué no podemos vestirnos indecorosamente? Porque tú puedes hacer caer a una persona más débil y le vas a tener que dar cuentas a Dios por hacerle caer a esa persona. Por eso esas mujeres que están en las redes sociales enseñándolo todo, un día le van a dar cuentas a Dios por cuántos matrimonios destruyeron, por cuántos hombres hicieron caer, o hombres, o viceversa, seduciendo a las mujeres, hablándoles con una labia así sensual, ¿verdad? Y si la mujer no es fuerte espiritualmente, cae en la artimaña esa y la hace caer. Y Dios le va a pedir cuentas a esa persona por haber hecho caer a la otra persona. Vivir en santidad, hermanos, ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pregúntate, Señor, ¿te estoy agradando en la manera que me he visto? ¿Te estoy agradando en la manera que presento mi vida, que presento mi cuerpo delante de ti cuando yo salgo de la puerta? ¿Te agrada la manera que yo me conduzco en el trabajo con las personas del sexo opuesto? Te debes de preguntar, ¿esto es agradable a ti? Y Dios te lo va a decir. Dios te va a decir, no, esto no me agrada. Esto no me agrada. Esto no me agrada. No, está bien. Estás bien. Estás bien. Amén. Dios quiere que huyamos de las pasiones
sensuales y sexuales en el nombre de Jesús. Y si tú luchas con esa área, Dios nos puede libertar. Todos batallamos con eso. Todos batallamos con eso. Así que yo no soy ningún santo. Todos en esta vida batallamos en alguna manera u otra en eso. Así que vamos a ponernos de pie. En el nombre de Jesús. Gloria.